Bueno, muy bien. Esta noche vamos a hablar acerca de los ganglios basales. Los ganglios basales, así se conocen con esa terminología generalmente. Y vamos a ver la función de ellos. Lo que son, en primer lugar, vamos a recordarlos. ¿Qué son los ganglios basales? Son acumulaciones de cuerpos neuronales. Acuérdense que todos lo que son cuerpos neuronales van a formar núcleos. Bueno, ahora lo llamamos ganglios en esta oportunidad, que son cuerpos de células nerviosas que se hallan cerca de la base del cerebro dentro del telencéfalo, o dicho de otra manera, dentro de los hemisferios cerebrales. En el medio y hacia la base se encuentra este grupo de núcleos que ya lo hemos visto en la anatomía, cuando hablamos solamente de anatomía en el cuatrimestre pasado. Los ganglios basales se asocian con movimientos voluntarios realizados de forma principalmente inconsciente. O sea que ya estamos viendo en general cuál va a ser la función de estos ganglios basales, que ahora vamos a ver cuáles son, o cómo son la forma de ellos, para que ustedes recuerden. Y lo principal es que participan en movimientos, pero en la forma inconsciente de los movimientos. Esto es aquellos que involucran al cuerpo entero en tareas rutinarias o cotidianas. Todos los movimientos que hacemos, motores, estos ganglios basales van a intervenir. Estos núcleos, juntos con el cerebelo, participan en la modulación de movimientos. Modulan en el movimiento, lo coordinan también, así como el cerebelo lo hace, ya sea en forma indirecta, desde la corteza a los núcleos, y de estos de vuelta a la corteza motora vía núcleos talámicos. O sea, acá está diciendo que la corteza motora, así allí en el área frontal, en la circunvolución frontal ascendente, envía la información a estos núcleos y estos núcleos devuelven esa información a través del tálamo a la corteza motora nuevamente. Eso es lo que está diciendo en forma general aquí en esta filmina, ¿no? Está hablando un poco de la vía que recorre, cuál es el camino que recorren estos núcleos para funcionar. Miren, lo primero que vamos a aclarar es respecto al nombre. ¿Qué son? ¿Son ganglios o son núcleos? En realidad, aquí hay un problema, un conflicto semántico, así que algunos anatomistas le llaman ganglios basales y otros lo llaman núcleos basales. Es un problema semántico, es un problema de denominación, digamos. Si buscamos en el diccionario, dice, como dice acá, veremos que la definición de ganglio es un engrosamiento en el trayecto de un nervio. Pero no estamos hablando del nervio, no estamos hablando aquí del sistema nervioso periférico, sino que estamos hablando del sistema nervioso central, porque dijimos recién que estos ganglios o estos núcleos están en los hemisferios cerebrales. Entonces, en realidad son núcleos grises subcorticales del diencéfalo, no son ganglios. Es una terminología incongruente que se la utilizó y algunas bibliografías lo siguen llamando ganglios y otras los llaman directamente núcleos basales. En conclusión, en realidad son núcleos, son grupos neuronales, no son ganglios, pero es una forma de llamarlos. Miren, estos son, aquí a la izquierda ustedes van a ver la lista de cuáles son esos ganglios basales o núcleos basales, como a ustedes les guste llamarlos. Estos núcleos son el caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Estos son los ganglios basales o las agrupaciones neuronales que van a formar parte de ese centro de los hemisferios o ese centro base de los hemisferios. Pero fíjense que ocurre otra incongruencia aquí, porque cuando observamos la lista de estos ganglios basales, está el caudado, está el putamen, está el globus pallidus, que se subdivide en externo e interno, pero también hay dos núcleos que no pertenecen a los hemisferios cerebrales. Está el núcleo subtalámico y está la sustancia negra, que ya vamos a ver dónde se encuentran,
Entonces, ¿cuál es la incongruencia? La incongruencia es anátomo-funcional, o sea, si bien los núcleos subtalámicos y la sustancia negra pertenecen funcionalmente al circuito de los ganglios basales, anatómicamente ambas estructuras pertenecen al tronco cerebral superior y no son ni ganglios ni basales. Es decir, que funcionalmente, si uno habla de la función de los ganglios basales o de los núcleos basales, tenemos que incluir al núcleo subtalámico y a la sustancia negra porque funciona en conjunto con el caudado y con el putamen. Funciona, y el globo pálido. Funcionalmente, estos son los ganglios basales, pero anatómicamente, cuando hablamos de la anatomía exclusiva, tenemos que decir que el caudado, el putamen y el globo pálido están en los hemisferios, pero el núcleo subtalámico y la sustancia negra están en el mesencéfalo, o sea, en la parte más superior del tronco cerebral, en el pedúnculo cerebral o mesencéfalo, ¿no? Pero tenemos que incluirlo aquí, aunque sea incongruente, porque cuando hablamos de la función, tenemos que hablar de ellos, tenemos que explicar sobre ellos cómo funcionan. Aclarado esto, vamos a hablar exclusivamente de la función. El caudado, recuerdan ustedes, no sé si recuerdan, es un núcleo que está por encima del tálamo y por fuera del tálamo. En rojo, aquí ustedes lo pueden ver, tiene una forma de C, ¿no? Porque tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Eso ya lo vimos en anatomía. Hay uno derecho y uno izquierdo, porque cada hemisferio va a tener obviamente un núcleo caudado. Y funcionalmente, vamos a hablar primero de cada uno y después vamos a hablar en conjunto cómo funciona todo el sistema de los ganglios basales, pero solo el caudado, miren, si el caudado se sobreactiva, si el núcleo caudado lo activamos excesivamente, parece que implicar en los trastornos obsesivos compulsivos. Cuando se estimula mucho por la sinapsis química, por una situación especial de la función de las neuronas, eso implica provocar trastornos obsesivos compulsivos. Cuando el núcleo caudado baja su actividad demasiado, cuando no funciona como debe funcionar en forma normal, sino que es por debajo de lo que debe funcionar, es donde hay varios desórdenes, como por ejemplo el déficit de atención, la depresión, ciertos aspectos de la esquizofrenia y a veces simplemente la apatía, ¿no? El apático, ese que no es expresivo, está ahí como sin expresión, ¿no? Bueno, eso es en sí la función del caudado. El putamen, ustedes no sé si recuerdan, está dibujado allí a la izquierda. El putamen es parte de un núcleo triangular, que es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene dos porciones, que es el putamen y el globus pallidus. El putamen en sí, por sí solo, que es la parte más externa de ese triángulo, que es el núcleo lenticular, está allí, va a cumplir la siguiente función. Acá nuevamente describimos la anatomía. El putamen es una estructura situada en el centro del cerebro que junto con el núcleo caudado forma el núcleo estriado. O sea, funcionalmente el putamen funciona junto con el núcleo caudado. A pesar de que no están pegados, pero los dos cumplen una función juntos. Por eso, cuando sumamos, miren aquí abajo, cuando sumamos el cuerpo estriado, es cuando sumamos el núcleo caudado más el núcleo putamen. O sea, el núcleo caudado y el núcleo putamen van a formar una estructura llamada cuerpo estriado. Es por su forma, digamos, ¿no? Tiene como estrías blancas, por eso que se lo llama cuerpo estriado. Y cuando entonces hablemos de qué es el cuerpo estriado, es el núcleo caudado más el núcleo putamen. El putamen y el globus pálido forman el núcleo lenticular,
Eso es lo que yo les dije recién, y la palabra putamen proviene del latín refiriéndose a algo que cae cuando se poda, que significa podar o pensar. Bueno, funcionalmente es uno de los 3 núcleos principales de los núcleos basales del cerebro, los cuales se encargan principalmente de parte del control motor del cuerpo. Por ejemplo, la ejecución controlada y dirigida de los movimientos voluntarios finos. O sea, el putamen tiene que ver también con los movimientos y específicamente los movimientos más finos que uno realiza con mayor precisión. El globo pálido es la otra porción, la porción más interna del núcleo lenticular. Y acuérdense ustedes que el globo pálido tiene 2 porciones, un globo pálido externo y un globo pálido interno. Ahí se ve muy bien la parte del globo pálido que está en verde más oscuro, la parte externa y la parte interna. Fíjense ustedes que la función es controla los movimientos voluntarios, subconscientes, como la coordinación de los brazos al caminar. Acuérdense ustedes que cuando caminamos siempre estamos coqueteando con nuestros brazos sin pensar, ¿no? Movemos nuestros brazos, aunque a veces podemos hacerlo adrede, a veces sin pensar, cada vez que caminamos se mueven nuestros brazos y es una forma que tiene el cuerpo de equilibrar nuestros movimientos, y fíjense que el globo pálido participa en esos tipos de movimientos subconscientes o inconscientes, ¿no? Que no lo pensamos para hacerlo, eso significa. Las conexiones aferentes, o sea, ¿qué significa aferente? O sea, todas aquellas prolongaciones neuronales que llegan al globos pálidos, todas las que llegan, reciben su principal aferencia de otras partes del cuerpo estriado. O sea que el globos pálido recibe información del cuerpo estriado. Acuérdese usted que el cuerpo estriado es la suma del caudado más el putamen. También las conexiones vienen de los núcleos subtalámicos y de otra sustancia como la sustancia negra. Sin embargo, las aferencias de mayor importancia son las que vienen del cuerpo estriado, que utiliza como neurotransmisor al GABA. GABA, ácido gamma aminobutírico. Ustedes tienen que llamarlo GABA, nomás no hace falta que aprendan realmente el nombre largo. Y también los que vienen del subtálamo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el globus pálido participa en el movimiento inconsciente o subconsciente, y las principales prolongaciones que llegan hasta él vienen de los mismos ganglios basales, principalmente del cuerpo estriado, que está formado por el putamen y el caudado. Las eferentes, o sea, hacia dónde envían sus neuronas, sus prolongaciones, es decir, el globos pálidos, hacia dónde envía sus prolongaciones, son un conjunto de fibras complicadas que salen del globos pálido hacia distintas partes del sistema nervioso central. O sea que el globos pálido, por así decirlo, es la puerta de salida de las prolongaciones neuronales de los ganglios basales. Es como la puerta de salida. Muy bien, sigamos un poquito. ¿Qué son los núcleos subtalámicos y qué es la sustancia negra? Acuérdense ustedes que esta era una de las incoherencias, que los núcleos subtalámicos son aquellos que van a estar por debajo del tálamo, y la sustancia negra también están ahí debajo de los núcleos subtalámicos, pero todos ellos pertenecen al mesencéfalo. Entonces, por eso aclara acá la sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subtalámicos del diencéfalo están relacionados desde el punto de vista funcional con las actividades de los núcleos basales. Eso es lo que ya les había dicho antes, de que estos núcleos forman funcionalmente parte de los ganglios basales. Las neuronas, dice allí, de la sustancia negra, fíjense el dibujito que está en la parte más alta del mesencéfalo, las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas, o sea, que el neurotransmisor de esta sustancia negra es la dopamina. Y son inhibidores
y tienen muchas conexiones con el cuerpo estriado. O sea, ¿qué función cumple la dopamina? De bloquear o de inhibir algunos movimientos automáticos o algunos movimientos compensatorios, pero la acción de ellos es inhibitoria, inhibir. Lo hace a través de la dopamina. Eso es importante en el caso de la sustancia negra. Fíjense ustedes que sigue aclarando que las neuronas de los núcleos subtalámicos tienen otro neurotransmisor, son glutaminérgicas. El neurotransmisor de los núcleos subtalámicos es el glutamato. Y estos son excitadores. Poseen muchas conexiones con el globo pálido y la sustancia negra, pero tiene una acción excitadora, no inhibidora. La dopamina de la sustancia negra inhibía los movimientos porque necesitamos de las dos cosas, algunos que provoquen movimientos y otros que inhiban los movimientos, ¿no? Entonces, lo glutaminérico, el glutamato, es excitador, y estimula. Muy bien. Bueno, fíjense ustedes que cómo funcionan. Este cuadro que ustedes ven aquí es la función general de los núcleos de la base para que podamos entender cómo funcionan todos ellos. O sea, lo que están viendo ustedes aquí son las vías de conexión funcional. Y tiene dos vías de conexión. Una vía que es directa y una vía que es indirecta. En este gráfico ustedes van a ver la vía directa de conexión y también al lado van a ver la vía indirecta de conexión. Acá tenemos los dos caminos que sigue los ganglios de la base para funcionar. Recién hablamos de la función individual, pero ahora tenemos que hablar de la función en general, cómo participan para funcionar correctamente. Para poder entenderlo, vamos a dividirlo. Primero vamos a hablar de la vía directa y después de la vía indirecta. Entonces, ¿cuál es la vía directa? Esta es la vía directa de los ganglios basales. ¿Qué significa? Que se inicia en la corteza límbica. Y fíjense ustedes a la derecha, CPF es la circunvolución prefrontal. CPF significa circunvolución prefrontal, que tiene su área límbica. Tiene un componente límbico, porque acuérdense que el área prefrontal no solo tiene que ver con lo ejecutivo, con lo cognitivo, sino también con lo conductual. La conducta también forma parte principalmente del área frontovasal del lóbulo frontal. Entonces, la vía directa empieza allí, se inicia en la corteza límbica o en la corteza prefrontal, hace sinapsis en un núcleo que le vamos a llamar portero, porque entra por ahí. ¿Cuál es ese núcleo portero? El cuerpo estriado. Aquí tienen el dibujo a la derecha. O sea que las prolongaciones neuronales llegan hasta el cuerpo estriado. Acuérdense ustedes que el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo putamen. Cuando hablamos de cuerpo estriado, hablamos de caudado, núcleo caudado, y núcleo putamen. Entonces, las prolongaciones van de la corteza límbica o de la corteza prefrontal, van hacia el cuerpo estriado. Ahora, las neuronas del cuerpo estriado que reciben la prolongación que viene de la corteza, van a enviarlo directamente al globo pálido interno, al globo pálido interno. Ese globo pálido interno va a volver a enviar sus prolongaciones hacia la corteza, pero a través del tálamo. Es decir, el globo pálido interno va a enviar su prolongación a los núcleos del tálamo y los núcleos del tálamo, las neuronas del tálamo, terminan nuevamente en la corteza que le dio origen. ¿Ven? Es un círculo. La vía directa es un círculo. Empieza en la corteza, va al cuerpo estriado, de ahí a la parte interna de globos pálidos, de ahí al tálamo y de ahí
a la corteza nuevamente. ¿Por qué es así? Porque la corteza le va a informar a los ganglios de la base cuáles son los movimientos que pretende hacer. ¿Me entiende? Entonces, la puerta de entrada para esta vía directa, el portero es el cuerpo estriado. Y la salida o la puerta de salida es el globus pálido en su parte interna. Esa es la salida. El intermediario es el tálamo, ¿no? Esa es la vía directa. Esa es una vía directa, va directa, es un círculo directo. Esta es la vía indirecta, una vía indirecta. Empieza en la corteza otra vez, en la neocorteza, que puede venir tanto de la parte motora como la parte somatosensitiva, como puede venir de otros lados. Hace sinapsis en el núcleo portero. Acuérdense cuál era el núcleo portero, el cuerpo estriado. Y acuérdense ustedes que el cuerpo estriado estaba formado por el putamen y el caudado. En este caso lo señalamos aquí en el dibujo, en la gráfica, al putamen. Ahora bien, una vez que entró por el portero, que es el putamen en este caso, luego hace sinapsis en dos núcleos de cabotaje. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cabotaje? Estamos hablando de núcleos internos ahí que pertenecen al mismo ganglio basal. Para hacerles una comparación con respecto, para que ustedes entiendan bien lo que es cabotaje, los aviones, hay vuelos de cabotaje y hay vuelos internacionales. Los vuelos de cabotaje de un avión son los que hacen dentro de su país. Esos son vuelos de cabotaje. Y los vuelos que hacen fuera del país son vuelos internacionales. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, lo mismo ocurre acá. Cuando hablamos de sinapsis con núcleos de cabotaje, estamos hablando que la sinapsis la hacen ahí entre ellos. Por eso es que el dibujo está mostrando que el putamen, que es la puerta de entrada de esta vía indirecta, manda sus prolongaciones al globo pálido externo, o sea, la porción más externa del globo pálido. De ahí manda al núcleo subtalámico, acuérdense ustedes, y de ahí va a mandar, el núcleo subtalámico lo manda a la sustancia negra y al globo pálido interno. ¿Entienden? ¿Se acuerdan ustedes que recién decíamos que el globo pálido interno es la puerta de salida? La puerta de salida. Por eso es que el globo pálido interno es el que va a enviar hacia el tálamo nuevamente para llegar a la corteza. Esta es la vía indirecta. ¿Por qué es indirecta? Fíjense que es más larga, no es como la vía directa que va a la puerta de entrada, como que es el cuerpo estriado, de ahí ya va a la puerta de salida y se va a través del tálamo a la corteza. Esta no, esta es una vía indirecta que va primero a la puerta de entrada, que es el putamen, luego va al globo pálido externo, que no tuvo participación en la vía anterior, va a los núcleos subtalámicos se comunican con la sustancia negra y el núcleo subtalámico también se comunican con la salida, con la puerta de salida, que es el globo pálido interno, y el globo pálido interno es el que va a mandar a la corteza nuevamente su respuesta a través del tálamo. Esos son los dos caminos o las dos vías de los ganglios basales, y quiero mostrarles a ustedes para que entiendan un poquito más cuál es la función, estos movimientos. Fíjense ustedes, si ustedes se fijan, estas personas tienen afectada los ganglios basales. Acá hay una enfermedad llamada corea de Huntington. Esta corea es una enfermedad donde los ganglios basales están afectados y realizan movimientos, fíjense ustedes, movimientos que no pueden controlarlo. Acá a la derecha hay otro tipo de corea, o es la misma de Huntington. También fíjense en el chiquito, cómo no puede, no es que lo hace a propósito, no puede dejar quietos sus manos. Fíjense aquí a la izquierda de abajo, hay otro tipo de movimiento anormal producto de esta vía
de los ganglios basales, fíjense ustedes que tiene movimientos un poco más lentos que los que se ven arriba, y más diferentes. Tiene un problema en los ganglios basales. Fíjense hacia la derecha, esto tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson también hay movimientos anormales en el reposo, hay dificultad para balancearse los brazos, para caminar, es difícil. Fíjense que las vías que están afectadas arriba, en los movimientos más rápidos, incluso en el que está acá abajo a la izquierda, la vía directa está afectada acá principalmente. En la Corea de Huntington está afectada la vía directa a los ganglios basales, y en el Parkinson, que son las dos imágenes que están aquí abajo a la derecha, lo que más afectado está es la vía indirecta. Estas dos últimas imágenes tienen que ver con la vía indirecta. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes puedan entender que los ganglios basales son como el cerebelo, son un complemento de, de los movimientos motores. O sea, cuando un niño comienza a caminar, la corteza motora empieza a diagramar los diferentes movimientos que va a hacer, pero no los puede hacer con precisión hasta que el cerebelo y también los ganglios de la base puedan ellos participar en eso. O sea que los ganglios de la base hacen que nuestros movimientos sean más precisos. Cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, que tenemos que no solo coordinar todos los movimientos, pedalear, sostener el volante, mantener el equilibrio, ahí participa el cerebelo. Pero también los ganglios de la base o los núcleos de la base están aprendiendo ese tipo de movimientos. Ese tipo de movimientos lo están aprendiendo los ganglios de la base. Y una vez que lo terminaron de aprender, entonces ustedes pueden hacer movimientos en forma inconsciente. O sea, ustedes agarran la bicicleta y se van, cuando aprendieron bien, agarraron la bicicleta y no se pusieron a pensar a ver si logro mantener el equilibrio, a ver si puedo manejar bien, a ver si puedo... No, directamente han aprendido en forma automática a realizar todos los movimientos, pero gracias a que los ganglios basales funcionan bien. Obviamente que estas personas no van a poder andar en bicicleta porque sus movimientos son totalmente incontrolables. Ellos no lo pueden controlar porque hay una enfermedad a nivel de los ganglios basales. Y obviamente que al participar también la corteza límbica, imagínense ustedes que hay trastornos anímicos, por ejemplo, en el parkinsoniano, el que tiene Parkinson, hay depresión, en aquellos que tienen movimientos anormales o alguna alteración de estos ganglios, va a haber trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Que están inquietos, se movilizan mucho. Todo tiene que ver entonces principalmente con el funcionamiento de los ganglios de la base. Muy bien, aquí entonces hemos terminado este tema.